Ok. Sobre asunto de riesgos y políticas que se llaman microprudenciales y macroprudenciales. Cuando hablamos de microprudencial, estamos hablando de la política de prudencia financiera que deben de tener los bancos. Cuando hablamos de macroprudencial, estamos hablando básicamente sobre riesgo sistémico, y ahí ya no son los bancos los que tienen que actuar. Hay quienes tienen que actuar son los bancos centrales, los gobiernos, las entidades que tienen a su cargo ese ambiente que tiene que ver básicamente con los shocks externos y cómo esos shocks pueden afectar el equilibrio bancario. Yo te voy a mostrar algo de literatura, que es lo más actualizado que hay sobre el tema. Y eh, que tú lo puedes encontrar también en las secuencias. Un documento se llama los acuerdos Basilea, Basilea I, que es del año 88, si no me equivoco, Basilea II, que está en 2004, y Basilea III, que es del año de 2012. Todos estos acuerdos de alguna manera responden a crisis internacionales o macro prudenciales que se han producido. La una se produce en los años 80, alrededor del año 82. De ahí tú tienes Basilea I. La otra se produce a fin del siglo XX, entre el año 1995 y el año 2003. Ahí tienes entonces Basilea II, que fue publicada el año 2004. Y la última gran crisis, que fue la crisis del 2008-2009, la famosa crisis subprime, que esa es la que genera Basilea III, que es del año 2012. Ya, hasta ahí, ese es mi repertorio, porque con eso fue con lo que yo trabajé. ¿Ok? El último es la 3. No sé si habrá, debe de surgir ahora 2021, 2022, tiene que surgir otro Basilea. ¿Por qué? Porque la pandemia seguramente está generando una crisis en el sistema financiero de distintos países. La pandemia implica un riesgo macro o un riesgo sistémico, y por lo tanto me imagino que estos también se han de reunir en una nueva acuerdo de Basilea, estudiar los efectos, estudiar las medidas, ver qué funcionó, ver qué no funcionó, qué efectos tuvo, y sobre eso sacar un nuevo acuerdo que tiene que ver básicamente con lo que es el riesgo sistémico. ¿Ya? No solamente el riesgo endémico, es decir, el riesgo hacia adentro, sino el riesgo sistémico que tiene que ver con todos los actores del sistema financiero. Hola Milton, ¿cómo te va? Buen día, economista. Buen día. Bien, vamos a ver entonces estos documentos. Les voy a mostrar primero con el que yo más trabajé, que es IADI. Este es la Asociación Internacional de Aseguradoras de Depósito, International, la International Association of Deposit Insurance, o Agencia de Seguro de Depósitos Internacionales, Asociación de Agencias de Seguro de Depósitos Internacionales. Esto es nuevo, 2016, y tiene que recoger actualizaciones. Yo la última vez que trabajé en seguro de depósito fue el 2014. ¿Ya?
y es el documento con el que yo trabajaba. Ahora veo, esta traducción fue realizada por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario de México con el apoyo del Fondo de Garantías Financieras Fogafín de Colombia y el Seguro de Depósitos CEDESA de Argentina, que son los seguros de depósitos más importantes que hay en América Latina. El del Ecuador es COSEDE, del que yo fui fundador y luego fui gerente general. Estos son básicamente los principios, el Comité Regional de América Latina. Veamos por Ecuador quién hay. David Villamar, que es el presidente o era, ya no es presidente de COSEDE. Era el anterior presidente de COSEDE. Bueno, Sevilla, ahí están los principales de los seguros de depósitos de América Latina. Entonces, la introducción y los principios, ¿no? Definiciones y términos claves, actitud y honorabilidad. Riesgo moral, tú que no encontrabas todos los riesgos, ¿no? Riesgo moral, riesgo operativo y otras consideraciones. ¿Ok? Ambiente operativo. El marco legal y judicial. El régimen de contabilidad y de transparencia. El sistema de seguro de depósitos islámicos. Estos son nuevos que van surgiendo en los países islámicos. Múltiples sistemas de seguro de depósitos. Inclusión financiera. Preferencia por el depositante. Objetivos de las políticas públicas, criterios esenciales. Principio 2, mandato y poderes. Y aquí los principios están mucho más abiertos. ¿Sí ves? Gobernanza, criterios, está muchísimo más abierto. En mi época apareció un catecismo. Temas transfronterizos, el papel del seguro de depósito en la planificación y contingencia de manejo de crisis, criterios esenciales, membresías, cobertura, criterios esenciales. Vámonos hasta el final para ver. Es bastante más completo de lo que yo conocí. 36 páginas. ¿Ok? Entonces, este te lo voy a mandar a tu correo. Este es del año 2016. Ustedes obviamente incluyanlo en su bibliografía. Y vamos al del sistema bancario, que es el de Basilea. Este es el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Basilea III, el marco regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios. Esta no es la visión de los banqueros, esta es la visión de los supervisores. Es decir, de las superintendencias del mundo entero que se reúnen en Basilea a discutir temas. Y va desde el enfoque del regulador. ¿Ok? Esta no es la visión de los banqueros, esta es la visión de los reguladores. Y si ustedes cuando lo lean se van a dar cuenta que cada vez es más importante ponderar, más que al banco, ponderar a los depositantes. Porque el enorme riesgo que puede tener un banco está en la pérdida de los depositantes y en la protección al depositante. Es decir, los riesgos bancarios no están sobre los banqueros. Los riesgos bancarios afectan directamente a los depositantes, que son los que tienen que perder cuando ocurre una crisis bancaria. ¿Ok? Entonces, generalmente el supervisor
al proteger a los bancos, está protegiendo la estabilidad macroeconómica del país, está protegiendo el sistema monetario, pero también está protegiendo no a un depositante, sino al conjunto de depositantes. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando un banco está en problemas, la liquidación de ese banco se hace urgente, es probable que los depositantes, algunos pierdan algo. Entonces, ¿quiénes son los que van a perder? ¿Quiénes son los que tienen que estar más protegidos? ¿Y cómo se tiene que actuar para minimizar esa pérdida, minimizar ese impacto? Entonces, les repito, esto lo que tiene que ver es básicamente con los supervisores bancarios. Este es el Banco de Pagos Internacionales de Basilea. Es una suerte de banco central de bancos centrales, ¿no? Entonces veamos vamos a ver un poco muy rápido lo que es el índice, el fortalecimiento del marco de capital global, mayor calidad, consistencia y transparencia de la base de capital, mejor cobertura de riesgos, coeficiente de apalancamiento. Aquí es donde vemos nosotros lo que es, cuando hablamos del coeficiente de apalancamiento, ¿a qué se están refiriendo? Al patrimonio técnico mínimo que el banco debe tener. De pronto me sorprenden porque antes era 8% y Ecuador tenía 9%. No sé si lo habrán reducido o lo habrán aumentado internacionalmente. Ciclicidad del requerimiento mínimo, provisionamiento prospectivo, conservación del capital, exceso de crecimiento del crédito, riesgo sistémico e interconexiones. Introducción a un estándar de liquidez internacional, coeficiente de cobertura de liquidez, coeficiente de financiación estable neta, herramientas de seguimiento, disposiciones transitorias, ámbito de aplicación, sección primera, requerimientos mínimos y colchones de capital, definición, componentes del capital, elementos del capital, límites mínimos, propuesta desarrollada, capital ordinario nivel 1, capital adicional nivel 2, capital nivel 2. Participaciones minoritarias, participación societarias que no confieren control, ajustes regulatorios, requerimientos de divulgación, disposiciones transitorias, cobertura de riesgo, riesgo de crédito, de contraparte, métricas revisadas para abordar mejor el riesgo del crédito, el multiplicador de correlación de valores de los activos para grandes instituciones financieras, contrapartes con garantías y periodos de riesgo de margen, entidades de contrapartida, requerimientos para colchón para conservar el capital, mejores prácticas en materia de conservación de capital, marco. ¿Aquí de qué están hablando? Básicamente de lo que son las provisiones. ¿Cómo se debe manejar las provisiones? ¿Ok? Ya habíamos visto que las provisiones en los bancos es más importante inclusive que los gastos de operación. En términos de cuándo se las tiene que hacer. Las provisiones no se las hace después que el banco pagó. Las provisiones se hacen antes que el banco proceda a pagar sus gastos operativos. El colchón anticíclico a escala nacional, el colchón anticíclico específico de cada banco. Cuando estamos hablando de colchón, ¿de qué estamos hablando? Precisamente de provisiones. Frecuencia del cálculo y divulgación de la información, disposiciones transitorias, coeficiente de apalancamiento, motivación y objeto, definición del cálculo del coeficiente, medida de capital, medida de la exposición, disposiciones transitorias, calibrando la base del capital, límite 15% del capital ordinario para partes específicas, disposiciones, abreviaturas. Este documento, entonces, el último punto llega hasta página 74. Entonces, no son documentos largos, ¿ok? Pero sí son documentos interesantes. Además de que les va a proporcionar a ustedes material que no mucha gente conoce, solamente lo conocen la gente que está vinculada a los bancos.
pero que es importantísimo: reducción de la prociclosidad y promoción de los colchones anticíclicos. Uno de los elementos más estabilizadores de la crisis ha sido la ampliación procíclica de las perturbaciones financieras a través del sistema bancario, los mercados financieros y la economía en general. La tendencia de los agentes del mercado a actuar de forma procíclica se vio amplificada por diferentes canales, entre otros las normas contables para la valoración de activos y precios del mercado y de préstamos mantenidos hasta su vencimiento, las prácticas de márgenes de garantía, Si se dan cuenta, ellos entran a analizar lo que ha ocurrido y entonces emiten sus normas de ajuste. El marco de Basilea II elevó la sensibilidad al riesgo de la gama de riesgos que abarca el requerimiento de capital regulador. Provisionamiento prospectivo. El comité promueve mejorar las prácticas de dotación de provisiones a través de 3 iniciativas relacionadas. Primero, aboga por un cambio en las prácticas contables a favor de un método basado en la pérdida esperada, como define IAPS. El objetivo es mejorar la utilidad y relevancia de los estados financieros para las partes interesadas, incluyendo regulaciones prudenciales. El comité ha publicado y puesto a disposición de IAPS una serie de principios orientados a un alto nivel que deberán regir formas de reemplazar las NIC 39. El comité propone un método basado en el que permita captar pérdidas reales de forma más transparente y sea además menos procíclico que el método actual basado en la pérdida incurrida. Si se dan cuenta, ¿cuándo fue que empezamos nosotros a hablar de las normas NIC contables, los que saben algo de contabilidad? Hace poco. Inclusive en la facultad empezaron a meter las normas NIC y por ahí andaba el economista Castillo en sus clases metiendo las normas NIC, etcétera, etcétera, etcétera. Ya en este momento estamos a 2016 y ya ellos ya comienzan con la crítica a las normas NIC y la forma de calcular pérdidas. ¿Y qué es lo que están pidiendo? Que los bancos transparenten sus pérdidas. Es decir, que sean más transparentes en sincerar las cifras, porque de eso depende el cálculo de las provisiones que tienen que hacer. Lo malo no es que un banco pierda, lo malo es que un banco esté perdiendo sin haber hecho provisiones. Eso es lo fatal. Porque las pérdidas finalmente se cruzan con las provisiones. Pero cuando las pérdidas son mayores que las provisiones, la pérdida se cruza contra el capital. Y si el capital no es suficiente, ¿qué es lo que se ve afectado? Los depósitos. ¿Ok? Estoy leyendo con ustedes, este yo no lo había leído antes, por si acaso. Este es el último grito de 2016, este tiene apenas 4 años. La conservación del capital, el excesivo crecimiento del crédito, el riesgo sistémico e interconexiones. Aquí tienes lo que no encontraba, Flaquita. Sistémico es la palabra, ¿ok? Introducción al estándar de liquidez internacional. Los colchones de capital. Crédito, criterios de clasificación como acciones ordinarias a efecto del capital regulador. Capital adicional. Bueno,
Yo les voy a pasar esta literatura para que ustedes la vean. Ustedes pueden entrar en IADI y pueden encontrar también en Basilea. Hay una serie de documentos que son referenciales. ¿Qué tiene de importancia esto? Primero que nada, recoge experiencias. Si se dan cuenta, cada conferencia de Basilea de alguna manera es motivada por una crisis o simplemente es una reunión que se hace para ajustar y calibrar las políticas recomendadas tanto a los bancos en materia de prudencia financiera como a los gobiernos, a las superintendencias y a los bancos centrales en materia de prudencia macro, es decir, prudencia encaminado a reducir, controlar, minimizar los riesgos macro financieros. Entendiendo de que el sistema financiero amplía, es la caja de resonancia de todas las crisis de una economía. El momento en que la crisis toca el sistema financiero, en ese momento viene el despelote. Fue lo que pasó el año 98. Una lección que nosotros los ecuatorianos parece que todavía no entendemos porque lo seguimos politizando. Politizar una crisis bancaria equivale a no tomar conciencia de ella, de sus verdaderas causas, de no entender por qué pasó. Entonces nosotros seguimos insistiendo en los banqueros ladrones que se llevaron 10.000 millones de dólares, etcétera, etcétera, etcétera. Y no nos concentramos en las verdaderas causas de la crisis. Y ya nosotros hemos tenido dos crisis bancarias serias, la del 82 y la del 98. De esta podría salir una nueva crisis si no actuamos prudentemente. Es decir, si seguimos vendiendo esa idea de que esto es una lucha de clase, donde allá están los malos que son unos ladrones y aquí están los buenos, que están siendo robados, eso no nos contribuye absolutamente en nada a lo que estamos haciendo. Entonces, por eso es bueno que ustedes lean esto, que no son cosas tiradas de los cabellos, ¿no? La Asociación de Seguros de Depósitos de Ecuador, el primer seguro de depósitos que tuvo fue esa cosa que se inventaron, que era la Agencia de Garantía de Depósitos, que eso no fue un seguro de depósitos, eso fue una improvisación que hicieron, fue política, fue del año 98 y fue un fracaso. El actual sistema de seguro de depósitos se lo hizo el año 2008 con una consultoría internacional, lo financió el Banco Interamericano de Desarrollo, ahí estuve yo, por parte de Banco Central, por eso es que yo entré justamente por eso es que entré en esa experiencia, por eso es que termino siendo primer miembro de directorio de COSEI y después termino siendo gerente general. No es por gusto que lo conozco. Todo ese sistema se crea en el tiempo que yo estuve trabajando para el gobierno. En un principio, el sistema de seguro de depósitos se lo hizo muy técnicamente, siguiendo los lineamientos de IADI, siguiendo los principios internacionales de IADI. Pero en el momento en que el asunto empieza a politizarse, entonces puede entrarle agua al bote. Por eso es que es tan importante tener una muy clara conciencia de lo que esto significa. Esto es una materia esencialmente técnica, no es una materia política. Es esencialmente técnica. Y hay que verlo desde la óptica de la técnica.
y si es posible despolitizarlo. Lamentablemente está tan politizado que eso va a ser difícil. ¿Ok? Bien, chicos. Milton, ¿tú qué has hecho? Ya hablé con Úrsula, me ha estado comentando que ha estado buscando asuntos sobre riesgos. ¿Qué has hecho tú? Yo busqué también lo de riesgo y lo encontré en lo de las normas legales de la Superintendencia de Banco y Compañía. No sé, entonces De lo estaba bancos, poniendo como, de bancos. sí, perdón, Superintendencia de Bancos. Ajá. Entonces encontré varios tipos de riesgos y eso lo estaba agregando. Ya, Pero, o sea, no, le puse como marco institucional, o perdón, marco legal. claro. Lo que pasa es que el riesgo más que un marco legal. A ver, el año 2008 ocurrieron cosas muy buenas en Ecuador. Para que no digas que yo solo hablo mal del gobierno anterior. Ujú. Ya, antes del año 2008, la supervisión que hacían los supervisores bancarios, concretamente en ese entonces era la Superintendencia de Bancos y Seguros, ahora es la Superintendencia de Bancos, Seguros pasó a la Superintendencia de Compañías. Era, era un trabajo esencialmente normativo. El trabajo de supervisión estaba enfocado en normas. Y esto es algo que tenemos que entenderlo muy bien. ¿Qué significaba eso? Que venían los supervisores a ver que tú estabas haciendo las cosas dentro de lo legal, dentro del marco legal. Los supervisores no era una supervisión técnica, era una supervisión esencialmente legal. Ese tipo de supervisión se lo ha estado haciendo en toda América Latina. Una de las quejas que yo recibí, por ejemplo, en Argentina, cuando visité la Asociación de Bancos y visité también al supervisor bancario, él me decía exactamente lo mismo. Nosotros estamos atados porque estamos conscientes de que hay que cambiar la metodología de la supervisión, pero seguimos atados a una supervisión que es esencialmente normativa. Es decir, buscamos que el banco haya cumplido con la ley y castigamos cuando el banco incumple la ley. Después del año 2008, el sistema de supervisión cambia. Y entonces empezamos a hablar de una supervisión por riesgos. Ya la supervisión no la hacemos o no se la hace solamente porque cumple o no cumple la norma. La supervisión se la hace en función de cómo controla el banco sus riesgos. Y entonces hay que entrar a estudiar los riesgos de un banco. Por eso es que la norma que tú encuentras en la Superintendencia de Bancos te define los distintos niveles y los distintos tipos de riesgo. Sabemos que hay en sistema financiero hay dos grandes grupos de riesgo, el riesgo de solvencia y el riesgo de liquidez. Pero dentro de esos riesgos hay una serie de riesgos que nos conducen a eso, a pérdidas. ¿Ok? Entonces ahí encontraste el riesgo operativo, ahí encontraste el riesgo cambiario, ahí encontraste el riesgo de mercado, ahí encontraste el riesgo legal, ahí encontraste el riesgo moral, por ejemplo, el riesgo reputacional. ¿Qué pasa cuando el gerente de un banco hace algo indebido? Pierde credibilidad. Pues ese señor hay que sacarlo. Porque el momento en que los depositantes no confíen en él, ese banco va a tener problemas. Por eso es tan importante la reputación de los bancos. Por eso es importante tener aislados los bancos de los efectos políticos. De un lado y del otro. ¿Me explico? Por eso es tan importante. Entonces estamos hablando, y en Microeconomía 2, algo de esto les debieron haber dado a ustedes,
lo que es, por ejemplo, los problemas de, ¿cómo que se llama?, del agente principal, los problemas del riesgo moral, se los debieron haber enseñado en microeconomía también a ustedes. Solo que en esta clasificación que tú ves en el catálogo del bancos, de la Superintendencia de Bancos, tienes un catálogo mucho más amplio, mucho más desarrollado. Está basado precisamente en los principios fundamentales de Basilea. Y eso tú no lo ves antes del año 2008, lo ves después del año 2008, cuando se crea lo que es el Manual de Supervisión Bancaria, que la superintendencia no lo afloja, no lo deja ver, lo tiene como algo reservado, pero es un documento que se construyó con asesoría de unos consultores argentinos. Javier Bolsico se llama ¿cómo que se llama? La cabeza del grupo consultor, fue superintendente de bancos de Argentina y ahora tiene su consultora. Ustedes entren en internet, Javier Bolsico, y van a ver la serie de, porque él ha asesorado a toda América Latina en esta materia. Él ha sido el asesor desde Argentina hasta Centroamérica. ¿Ya? Entonces, ustedes búsquenlo en internet, lo van a encontrar. Busquen manual de supervisión bancaria, probablemente el del Ecuador no lo van a encontrar, porque hasta donde yo estuve, que fue hasta el año 2014, la superintendencia eso lo trataba como el secreto máximo, nadie puede saberlo, nadie puede leerlo, nadie puede verlo. Era un poquitito el lado más puro, purísimo del templo de Salomón, ¿ya? Pero ese manual se lo hace justamente para cambiar la metodología de supervisión. Ya los inspectores de la superintendencia ya no van a buscar solamente cumplimientos de ley, ya van a ver riesgos. Y ya van a ver parámetros de riesgos. Eso también lo vas a encontrar en la página de la superintendencia, la página de los bancos. Una de las últimas páginas donde están los indicadores. Ahí vas a tener entonces indicadores de solvencia, indicadores de liquidez, indicadores de cartera. Todos esos indicadores tienen que ver básicamente con el control de riesgos. Hay otras normas que tienen que ver con el control de riesgos. Por ejemplo, en el riesgo operativo, tú no puedes tener a dos personas que sean parientes trabajando en la misma área. De hecho, y eso ya es una norma muy antigua en Ecuador, cuando yo me iniciaba en banco, que trabajaba en Banco Continental, ahí conocí a quien fue la madre de mis hijos y cuando decidimos casarnos, hubo que pedir permiso al supervisor, al superintendente de bancos. Y hubo que pedir permiso formalmente por escrito y hasta que el superintendente no dio la autorización, este gordito no se pudo casar. ¿Por qué? Porque los dos trabajábamos dentro del banco. Y en el momento que se presentó el permiso, vienen a inspeccionar. ¿Este señor qué hace? No, yo hago marketing, hago desarrollo de productos. ¿Qué hace ella? Bueno, ella es la que se encarga de presupuestos. ¿Qué riesgo hay de que la información que maneje ella también la tenga él? O que la información que él maneja, resulta que los dos manejamos de alguna manera información común. Nos dieron la autorización. Por eso tengo mis hijos. Gracias al señor superintendente de la época. ¿Ya? Hoy esa norma no ha cambiado. Cuando en los bancos se cuida mucho la conducta de las personas. ¿Ya?
Se vigila muchísimo la conducta de las personas. No solo por el riesgo reputacional, también por el riesgo operativo. Hay auditores operativos. Su trabajo es poner los sistemas a prueba. ¿Ya? Es decir, los ponen a prueba a ver hasta dónde el sistema puede fallar, hasta dónde el sistema puede filtrar errores, puede filtrar problemas. Una de las noticias del Seguro Social en los últimos días, ¿qué noticia ha salido en el Seguro Social con... No, no es con el Seguro Social, es con el MIES y el famoso bono de desarrollo humano. ¿Qué pasó con el bono de desarrollo humano? Se han robado alrededor de 10 millones de dólares. Alguien ha estado cobrando el bono de desarrollo humano, negándoselo a las personas. Le han dicho, no, tú no tienes el bono, pero la persona sí tenía y una tercera persona cobraba. ¿Eso qué cosa es? Un riesgo operativo. El sistema operativo deja filtraciones que permite que otros en un determinado momento entren. En el Seguro Social ha ocurrido muchísimo. Personas que cobran el fondo de reserva de un tercero y cuando la persona va a retirar su plata, resulta que la plata no existe. Alguien se la llevó. ¿Cómo se la llevó? Obviamente con complicidad de alguien que hay adentro. ¿Pero por qué? Porque no hay un sistema de auditoría que cuide el riesgo operativo real. El riesgo operativo es demasiado alto. ¿Ya? Es decir, desde adentro, alguien puede manipular el sistema para sacarle dinero. Y la pérdida alguien la paga. O la paga el banco, la pagan los depositantes, o la paga alguien. En tarjetas de crédito ocurre mucho eso, por eso en los estados de cuenta, las tarjetas de crédito hay que verlos con lupa. De pronto empieza a aparecerte un débito por algún lado y un débito por algún lado y tú no le paras bola porque son 20 dólares, 30 dólares. Ah, no, seguramente yo ni me acuerdo. Y el yo ni me acuerdo, en un determinado momento te viene el trancazo. ¿Ya? Simplemente porque están probando el sistema. Quien supervisa en ese caso el sistema es el propio usuario, revisando su estado de cuenta. Si no revisa su estado de cuenta, se vuelve una persona vulnerable. ¿Cómo yo sé que no reviso el estado de cuenta? Porque le meto un débito de 20 dólares y él no se da cuenta, no reclama. Y vuelvo y le meto otro débito y no reclama. Y le hago otro débito y no reclama. ¿Y el banco cómo se entera que lo están manipulando? Hasta que llega la gran compra. Me compré un carro con la tarjeta de crédito de fulanito. O me pagué un viaje a Tahití con la tarjeta de crédito de fulanito. Y cuando le llegó el golpetazo porque no tiene cupo en la cuenta y no es que usted tiene un débito de tal magnitud. ¿Y cuándo fue eso? Hace 15 días. Anda y cógelo. ¿Me explico? Ese es el riesgo operativo. El riesgo de que se filtren pérdidas a través de los sistemas de computación, a través de los sistemas operativos. Entonces, todos esos elementos, si ustedes se dan cuenta, se han ido construyendo en los últimos años. Desde que se inician los sistemas de computación en los bancos, esos riesgos se han ido multiplicando. Cuando yo me iniciaba en banco, y era un banco chiquitito, era el Continental era, después el Banco Territorial, el más pequeño del Ecuador, en ese entonces, años 78. Yo conocí por lo menos 3 fraudes que no se pudieron resolver. Y eran fraudes que hoy, si se lo hacen a un banco, pues pobrecito, pero
Y todo era por problemas operativos. En la sucursal de Urdesa, la chica que trabajaba en algún momento le tocó quedarse como jefa de agencia porque la jefa se había enfermado y se sustrajo un cheque de lo que se llamaban los cheques sueltos. Y empezaron a estudiar cuentas, porque era cajera. Y entonces veía los cheques que llegaban de cuentas generalmente de mujeres que no trabajaban, sino que el marido les depositaba plata en su cuenta, que nunca llevaban control de su cuenta porque sabían que estaban sin plata porque la llamaban y le decían está sobregirada, y entonces llamaban al marido, el marido le depositaba plata y seguían girando. Y entonces cogieron una de estas cuentas, le pusieron el nombre, le pusieron la firma, y el novio de la chica se presentó en el banco. Nadie conocía al novio de la muchacha con el cheque. Pero ella fue cauta. Ella no pagó el cheque. Ella le dijo a la compañera que estaba al lado, oye, tengo que ir al baño, ayúdame con este cliente. Yo ya vi la firma. La cajera del lado, con su clave, paga el cheque. La chica después va a la matriz, conocía el sistema, los cheques subían a lo que se llamaba el microfilm. Los cheques eran microfilmados y los originales eran devueltos en los estados de cuenta. Ella fue, dijo que había problemas con un cheque, que si le permitían ver el sobre, sustrajo el cheque del sobre y desapareció la prueba de Benito. ¿Por qué se enteran? Porque va al banco, el marido le había acabado de depositar plata, iba a cambiar un cheque pequeño y no tenía fondos. Y ahí es que descubren que la habían estado goleando. ¿Cómo cogen a la chica? Porque la presionaron y le hicieron confesar. Si no lo hubieran presionado, no lo hubieran podido coger porque ya desapareció la prueba. ¿En dónde viene el problema? La custodia de los cheques, la cadena de custodia. No había una cadena de custodia, los cheques estaban ahí, el jefe disponía de ellas. La norma dentro de las cajas. Yo no le puedo pasar un cheque al vecino de al lado, tengo que responder por el que me presentan.